Hola, soy Laura Losa, farmacéutica hospitalaria del Servicio de Farmacia del Hospital de Sant Joan d'Espí, del Complejo Hospitalario Universitario Moisés Broggi. Hoy estoy aquí para hablaros sobre el papel del farmacéutico hospitalario en la incorporación de la innovación en esclerosis múltiple. Primero os haré una pequeña introducción sobre la esclerosis múltiple y sobre el tratamiento farmacoterapéutico. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, autoinmune, desmielinizante y neurodegenerativa del sistema nervioso central. Existen formas precoces y tardías de la enfermedad. Debemos saber que el 70% de los diagnósticos en España corresponden a personas entre los 20 y los 40 años y sobre todo afectan a 3 veces más a mujeres que a hombres. La prevalencia se sitúa entre unos 120 casos por 100.000 habitantes. El abordaje terapéutico comprende el tratamiento agudo de los brotes, que se trata con corticoides, también el tratamiento de los signos o síntomas asociados, que se utilizan tratamientos como el baclofeno para la espasticidad, fanpridina para la alteración de la marcha y otros más, que luego os mostraré. Y el tratamiento de la enfermedad mediante los tratamientos modificadores de la enfermedad. Este último actúa modificando el curso de la esclerosis múltiple, reduciendo la cantidad de brotes y lesiones en la resonancia magnética cerebral y retrasando el incremento de la discapacidad. Con la introducción de nuevos tratamientos para modificadores de la enfermedad y la ampliación de otras opciones para tratar síntomas, se ha incrementado la complejidad terapéutica. Por tanto, existen diferentes mecanismos de acción y diferentes perfiles de efectos adversos que debemos conocer. Ahora os muestro en esta pantalla los tratamientos que existen actuales, modificadores de la enfermedad. El primer tratamiento que se aprobó por la Agencia Europea del Medicamento fue en 1995 con el interferón beta 1B por la vía subcutánea. Desde entonces se han ido añadiendo otras nuevas moléculas en el arsenal terapéutico y se han comercializado nuevos tratamientos. Los primeros eran más intramusculares, por la vía intramuscular y subcutánea. También se han comercializado por vía endovenosa y ya a partir del 2011 se incorporaron también los comprimidos, la medicación por vía oral. Bueno, estos son los tratamientos que os he comentado que existen hoy en día, modificadores de la enfermedad y luego el tratamiento sintomático, que también es importante para tratar la espasticidad, los dolores debido a la espasticidad, la fatiga, etcétera, alteración de la marcha. Bueno, ahora os comentaré que el farmacéutico hospitalario, ¿qué hace el farmacéutico hospitalario? Debido a esta complejidad que os he comentado terapéutica, el farmacéutico hospitalario se ha tenido que formar sobre la patología de esclerosis múltiple y también sobre los tratamientos que existen hoy en día para realizar una buena atención farmacéutica. ¿Dónde estamos ubicados los farmacéuticos hospitalarios? En las unidades de pacientes externos de los servicios de farmacia. En estas unidades se desarrolla la atención farmacéutica especializada a pacientes externos, es decir, pacientes que no están ingresados y que requieren tratamientos con fármacos de dispensación hospitalaria. Y estos, debido a sus características, solo se dispensan en los hospitales, como son los tratamientos modificadores para la enfermedad de la esclerosis múltiple. La atención farmacéutica se define como la práctica asistencial que evalúa y realiza un seguimiento de los efectos de la farmacoterapia de manera continua, junto al paciente y otros profesionales sanitarios, con el objetivo de obtener los mejores resultados en salud para el paciente. Hemos pasado antiguamente a realizar una atención farmacéutica centrada en el medicamento a abordar una atención farmacéutica centrada en las características de cada paciente, con el resultado de obtener los mejores beneficios en salud para el paciente. Desde la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria se ha creado una guía de atención farmacéutica en esclerosis múltiple. Esta guía es importante porque en ella tenemos los objetivos y recomendaciones que
que debemos priorizar para hacer un seguimiento a los pacientes. Y son unas recomendaciones donde existe un modelo que se ha unificado para que todos los farmacéuticos hospitalarios hagamos el mismo seguimiento en cualquiera de los hospitales que estemos. Entonces, siguiendo esta guía de atención farmacéutica, podemos realizar, primero, antes de iniciar un tratamiento, unas consideraciones específicas. Estas consideraciones sobre el tratamiento primero, se debe autorizar el tratamiento, se requiere una aprobación administrativa para cada paciente. Esta autorización puede ser aprobada por comisiones hospitalarias, por órganos de dirección hospitalaria o incluso comisiones autonómicas. Esto dependerá de cada comunidad autónoma y hospital. Una vez que se apruebe este tratamiento por paciente, en el que nosotros desde farmacia hospitalaria lo que realizamos es revisamos que los datos sean correctos, que el paciente sea correcto, que el tratamiento sea el adecuado, que el médico esté el médico prescriptor también, que la enfermedad que se haya añadido la enfermedad exactamente las formas, si es una esclerosis múltiple remitente recurrente, secundaria progresiva o primaria progresiva. Más que nada porque luego nosotros necesitamos conocer esta información para luego realizar una visita de inicio correcto. Una vez que se ha aprobado este tratamiento, se registra el paciente en el sistema de gestión, en el programa que tenemos de pacientes externos, y se le asigna una cita en la unidad de pacientes externos para realizar la visita de inicio. Antes de realizar esta visita de inicio siempre hay un contacto con el neurólogo y también con la enfermera del hospital. Es decir, que siempre nos comunican que este paciente pues, se ha aprobado y nos explican qué tipo de indicación o por qué se ha aprobado uno u otro tratamiento. Siempre es importante que exista una coordinación con el equipo multidisciplinar del hospital. Los farmacéuticos también, en esta revisión, lo que hacemos es validar la información de la persona con esclerosis múltiple, es decir, revisamos la historia clínica, revisamos las analíticas, también a veces accedemos al registro electrónico de dispensaciones en oficina de farmacia, porque muchos de estos pacientes también llevan asociados otros tratamientos. Y esto nos ayuda porque luego, cuando viene el paciente a nuestra consulta, podemos atenderlo mejor, teniendo toda la información. En caso de detectar, como he comentado antes, alguna incidencia, siempre se contacta con el neurólogo y se resuelve antes de que el paciente, la persona con esclerosis múltiple, realice la visita de inicio con nosotros. Las consideraciones a tener en cuenta antes de iniciar un tratamiento, las variables que solemos revisar, en este caso serían tres: la actividad, seguridad y los tratamientos concomitantes. Es decir, la actividad, miraríamos el valor de la escala de discapacidad, el número de brotes, la tasa anualizada de brotes, el número de lesiones en resonancia magnética. La seguridad, revisamos las alergias del paciente, las comorbilidades, si tiene hipertensión, diabetes, dislipemia, que tiene el colesterol elevado, y también revisamos si hay alguna contraindicación de ese fármaco con los antecedentes del paciente. Revisamos también el estado de vacunación y las analíticas que tenga el paciente y que sean prioritarias y necesarias antes de empezar el tratamiento. Y los tratamientos concomitantes, que sería el tratamiento crónico que ya lleva de base el paciente, pues para la hipertensión, para la diabetes, para otro tipo de tratamiento que no es esclerosis múltiple. Una vez hemos realizado toda esta información, ya tenemos toda la información, entonces es cuando realizamos la visita de inicio del tratamiento. Los puntos claves de esta visita son la entrevista clínica y motivacional, la validación del tratamiento, la información al paciente y la coordinación con el equipo asistencial. En la entrevista clínica y motivacional es importante que abordemos
el plan, establezcamos unos objetivos terapéuticos y que impliquemos también al paciente en estos objetivos, impliquemos en su cuidado y en su tratamiento. También es importante conocer qué sabe el paciente sobre la enfermedad para establecer unas prioridades de actuación y para proceder a marcar objetivos para alcanzar pues, la eficacia del tratamiento, que sea seguro, revisamos también los hábitos de vida del paciente y también que la adherencia, es decir, que el tratamiento se tome correctamente. También revisamos todo el tratamiento concomitante, como he comentado antes, pero también no dejamos de preguntar al paciente sobre el uso de plantas medicinales y de suplementos alimenticios que también pueden provocar alguna interacción farmacológica con el tratamiento que se le ha prescrito. También verificamos todas las dispensaciones que se han realizado en oficina de farmacia, porque así podemos valorar si ese paciente es adherente, si se toma la medicación pues, para la epilepsia, por ejemplo, o no se la toma, para poder de esta manera establecer unas medidas de actuación con la persona de esclerosis múltiple. Y también se identifican las necesidades de medidas anticonceptivas y de planificación familiar. Como he comentado al principio, la mayoría de diagnósticos del diagnóstico se realiza entre los 20 y 40 años y la incidencia es mayor en mujeres y por tanto hay que tenerlo en cuenta. Aquí os paso unos ejemplos de interacciones farmacológicas. Pues, por ejemplo, con la cladribina hay que tener en cuenta que los anticonceptivos hormonales puede que no sean efectivos y se debe añadir un método de barrera, añadir otro método de barrera. Lo mismo pasaría con otro tratamiento para la espasticidad, el tetrahidrocannabinol y cannabidiol. También se debe adoptar otro método anticonceptivo, por ejemplo, y también el zumo de pomelo, con este último tratamiento, se debería evitar porque incrementa la concentración del tetrahidrocannabinol y cannabidiol. Aquí os añado más ejemplos, ¿vale? Para que los tengáis y que sepáis que esto es lo que revisamos también los farmacéuticos hospitalarios, porque es bastante importante, ya que si no, el tratamiento no sería efectivo. Y siempre que vemos alguna interacción que por lo que sea no lo ha visto el neurólogo, pues nosotros le enviamos siempre un email o llamamos al neurólogo pues para evitar estos dos tratamientos y que se modifique el tratamiento. Por tanto, el objetivo a alcanzar en la visita de inicio de tratamiento sería que el paciente conociera su enfermedad, es decir, que supiera pues, en qué fase se encuentra, que conoce el objetivo del tratamiento, es decir, que sepa que los tratamientos modificadores de la enfermedad no le van a, digamos que disminuirá la frecuencia de brotes y también las lesiones de resonancia magnética craneal y también reduce la progresión de la enfermedad. Es importante que lo tenga en cuenta y por tanto es importante la adherencia, es decir, que se tome el tratamiento correctamente, aunque se encuentre bien, para evitar que progrese. Y también, pues, también está bien que conozca su farmacéutico de referencia y cómo funciona la unidad de pacientes externos. Nosotros les explicamos el horario que tenemos, les informamos pues eso, sobre los efectos secundarios de la medicación, revisamos, como os he dicho antes, las interacciones y también les ofrecemos pues, un correo electrónico por si tienen alguna duda para que nos puedan enviar sus consultas. También tienen un teléfono directo de la unidad de pacientes externos. Toda esta información exacto que he comentado se tiene que proporcionar tanto verbal como escrita, porque luego cuando te vas a casa hay muchas cosas que no te acuerdas, pero bueno, siempre nos pueden llamar o enviar un email cuando lo necesiten. Nosotros siempre estamos de lunes a viernes, siempre revisamos todos los correos que nos envíen los
los pacientes y resolvemos dudas. Y eso es importante, la coordinación con el equipo asistencial. Estas dudas siempre se resuelven con los neurólogos, con el equipo multidisciplinar, con la enfermería, etc. Todo siempre tiene que quedar registrado en la historia clínica. Vale, aparte de la visita de inicio, también realizamos visitas de seguimiento. En algunos pacientes realizamos la visita pues, al segundo mes de tratamiento, cuando vienen a recoger la medicación al segundo mes. Siempre les damos medicación para 2 meses. En algunas ocasiones, en verano, o dependiendo de dónde se vayan, de Erasmus, etcétera, pues ampliamos la dispensación a 3 meses. Entonces, la visita de seguimiento es a los 2 meses y luego pues cada 6 meses o depende de cada paciente, a lo mejor es al año o a veces se acorta más la visita de seguimiento en función de cada paciente. No tenemos un criterio único, es decir, nos centramos en las características de cada uno. Por tanto, en la visita de seguimiento lo que hacemos es monitorizar la efectividad del tratamiento, la seguridad, la adherencia y la calidad de vida. Se realiza esa entrevista motivacional al paciente adaptándola también a sus necesidades para alcanzar los objetivos que necesitamos, terapéuticos. Y se continúa con el proceso de coordinación con el equipo multidisciplinar, que es importante. Tenemos definidos también los criterios de derivación al médico, criterios de cambio de tratamiento y criterios de suspensión de tratamiento. Todo debe constar en la historia clínica. Por tanto, eso es lo que realizamos siempre en las visitas de seguimiento. Ahora, también realizamos visitas de cambio de tratamiento, serían como las visitas de inicio. Y sobre todo revisamos por qué motivo se ha suspendido ese tratamiento y cuál es el tratamiento que se ha pautado, el nuevo tratamiento. Los motivos de suspensión de tratamiento pueden ser varios, por efectos adversos, o porque no se obtienen los resultados esperados tras un periodo suficiente de tratamiento. Siempre nos esperamos de 6 a 12 meses para ver si los resultados de ese medicamento son correctos. También a veces se suspende pues, por conveniencia, porque existen tratamientos que son por vía subcutánea, otros por vía endovenosa, otros son comprimidos vía oral y las frecuencias, a veces hay tratamientos que son mensuales, otros son diarios, otros son 3 veces a la semana y dependiendo de cada uno, pues también puede elegir lo que más le vaya bien, ¿no? Y es importante también el deseo gestacional, es decir, que muchos fármacos son teratógenos y se tienen que suspender durante el embarazo. Entonces, hay que tener en cuenta que hay fármacos que tienen que suspender durante el embarazo y otros que se pueden mantener, como los interferones, acetato de glatiramero y algunos más. Vale, ahora os comentaré que también los farmacéuticos hospitalarios han debido incorporar en su práctica asistencial las nuevas tecnologías de la información y comunicación y que debido a la pandemia del COVID-19 se han realizado varios proyectos. Uno de ellos que se realizó en nuestra comunidad autónoma fue enviar la medicación hospitalaria a las oficinas de farmacia comunitarias que están más cerca de los domicilios de los pacientes para facilitar que los pacientes no tengan que venir al hospital y que tengan el acceso más rápido a ellos y no tengan que esperar, etc. Vale, la telefarmacia es importantísimo, igual que la telemedicina hoy en día. Desde la época de la pandemia COVID-19 es cuando, ante esta crisis sanitaria, es cuando se empezó a realizar más telefarmacia. Y la telefarmacia, ¿qué sería? La práctica farmacéutica a distancia, a través del uso de tecnologías de la información y comunicación, es decir, puede ser a través de una videollamada y también puede ser por una llamada telefónica o por correo electrónico, pero sería más videollamada y llamada telefónica. ¿Qué abarca la telefarmacia? Pues todas las actividades que he ido comentando. Pues, por ejemplo, la consulta de atención farmacéutica, que se puede hacer online, la monitorización terapéutica de los pacientes, informar sobre los medicamentos, la coordinación con profesionales sanitarios a nivel intra y extrahospitalario y la evaluación de resultados en salud.
Esta telefarmacia puede ir o no acompañada de la dispensación y entrega informada de medicamentos. Se han identificado diferentes oportunidades para la mejora de la eficiencia, tanto desde la perspectiva del paciente como farmacéutica, clínica y de gestión sanitaria, las cuales son favorecer la implicación y empoderamiento del paciente, facilitando el acceso a información e información, reducir desplazamientos de los pacientes y el tiempo de espera, favorecer la flexibilidad y accesibilidad de los pacientes a la atención farmacéutica, favorecer la adherencia, ya que y con ello también se reducen los costes directos e indirectos, asociado a un mal abordaje de la enfermedad, ya que con la telefarmacia existe más contacto, es más accesible el contacto con el paciente. Se promueve también la continuidad asistencial a través de un seguimiento más continuado. Favorece la coordinación multidisciplinar entre los profesionales sanitarios. Nosotros también nos conectamos por videoconferencias y nos actualizamos, nos podemos actualizar sobre los tratamientos, sobre los pacientes, etc. Y también se optimiza la capacidad asistencial para un mayor alcance a todos, es decir, se optimiza la gestión de recursos, ya que es más fácil poder realizar una videollamada o una llamada telefónica y además se resuelven las dudas y los problemas más fácilmente que no tener que hacer venir al paciente cuando ya tiene varias visitas programadas o analíticas o recogida de medicación. Bueno, como he comentado antes, durante la época de la pandemia se creó un programa que se denominó PharmaServeis MHDA, es decir, la entrega de medicación hospitalaria de dispensación ambulatoria en la farmacia comunitaria. Este proyecto se coordinó entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona y los servicios de farmacia hospitalaria de todo el territorio catalán y se destinó a pacientes con tratamiento crónico estable, sin cambios en la prescripción ni en la posología, que fueran habituales. El tratamiento, que no hubiera cambios, y también por criterio clínico, es decir, todos los pacientes que requieran, pues, por ejemplo, por motivos de riesgo, por compromiso inmunitario, pues esa afectación pulmonar, fragilidad, dependencia, vulnerabilidad, que no pudieran acceder o que fuera más difícil el acceso a los hospitales. Este programa de PharmaServeis continúa todavía vigente y tiene muy buenos resultados. Y los pacientes, la verdad es que están contentos, que se envíe la medicación a las oficinas de farmacia comunitarias que tengan más cercanas a su domicilio. Y por último, os comento que el farmacéutico hospitalario también se está integrando en los equipos multidisciplinares de esclerosis múltiple. ¿Por qué? Pues por lo que he comentado antes, de que existe un incremento de la complejidad terapéutica. También estos farmacéuticos hospitalarios, bueno, estamos más especializados y conocemos la patología, los tratamientos, como he comentado antes. Por tanto, podemos ayudar a detectar problemas relacionados con el medicamento más fácilmente, identificando y resolviendo resultados negativos asociados a estos problemas de los medicamentos, así como la obtención de mejores resultados clínicos para los pacientes. El farmacéutico, por tanto, añade valor a los equipos multidisciplinares, da respuesta a necesidades que no están cubiertas por otros profesionales, tanto asistencial como organizativas y en otras tareas como la docencia y en la investigación. Para finalizar, las conclusiones que yo creo que son más importantes serían que la innovación continua en el área farmacoterapéutica de las enfermedades neurodegenerativas y la evolución que ha experimentado el paciente, que está cada vez más informado y es más demandante, exige un profesional farmacéutico altamente cualificado para desempeñar el trabajo de forma más óptima. Los servicios de farmacia hospitalaria deben potenciar la telefarmacia
como una herramienta complementaria, con un modelo mixto de atención farmacéutica, es decir, en el que deben convivir tanto la telefarmacia como las visitas presenciales y la recogida de medicación en algunos casos. Y la integración del farmacéutico hospitalario en las unidades de esclerosis múltiple de los hospitales es importante, ya que son expertos en los tratamientos de esclerosis múltiple y favorece la detección de problemas relacionados con los medicamentos y la identificación y solución de estos resultados negativos. Y nada, esto es todo. Gracias por vuestra atención. Gracias, Laura. Gracias por este interesante desánimo, digamos, este interesante análisis de la situación de los farmacéuticos en la esclerosis múltiple. Tengo una pregunta para ¿De ti. acuerdo? ¿Cuál es la dificultad principal que te has encontrado en tus primeras citas de la que hablabas antes, con una nueva persona afectada por esclerosis múltiple? Pues sobre todo, muchas veces, bueno, ellos no conocen la enfermedad y es algo nuevo, es gente joven y lo que me ha costado a veces es pues, explicarles, porque ves que están todavía en proceso bueno, de aceptación de la esclerosis múltiple y les explicas el tratamiento, pero a veces necesitas un poco más de tiempo. Entonces tienes que dejarles tiempo pues, para que reflexionen y luego comentarles que es muy importante que le hayan detectado la esclerosis múltiple de forma muy precoz, porque así ayudará a que esa progresión sea lo más despacio posible. Y eso es lo que me ha costado y también, bueno, pues muchas veces no saben, dependiendo del fármaco, sobre todo si es subcutáneo, cómo tienes que explicarles. También está la enfermera clínica que ayuda muchísimo en el papel de explicar los dispositivos para poder pincharse. Y a veces es como que les cuesta un poco pues, saber que se tienen que pinchar, que cómo lo van a hacer, si lo van a hacer bien, pero luego ven que los vuelves a citar al cabo del mes o 2 meses, en estos casos a veces al mes, porque son personas que si se tienen que pinchar, pues cuesta más bueno, pues que a veces piensan, ostras, una aguja, no estoy acostumbrado, prefiero comprimidos, pero es que a veces, dependiendo de qué tipo de esclerosis, es mejor una vía subcutánea, un tipo de tratamiento. Siempre individualizamos el tratamiento, entonces cuesta pues eso, que a veces dicen, ostras, me da un poco de miedo esto de las agujas, pero luego cuando se lo explicas, tanto la enfermera como después en farmacia hospitalaria, en nuestras consultas, es como que ya se relaja un poco más. También tienen luego el teléfono de la farmacéutica, el teléfono de la enfermera y bueno, sabe que nos puede localizar en cualquier momento, entonces ya se relajan un poquito más, pero sí que sobre todo eso, que choca un poco, pues que quieres explicarle el tratamiento y a veces a lo mejor en ese momento no necesitan que le expliques el tratamiento, necesitan un poco saber más sobre la enfermedad y también se lo explicamos. Y una segunda y última pregunta, así un poco rápida. El hecho de que muchas personas hoy ya estén en parte o totalmente informadas, que tú mencionabas al final de tu presentación, ¿es más un reto, digamos, una dificultad o una oportunidad para ti? Para mí es una oportunidad porque yo creo que no sé, las personas con esclerosis múltiple deben conocer su enfermedad, la patología. Y para mí es un reto porque sé que la persona que tengo delante puede saber incluso más que yo. Y eso también me motiva. Me motiva a aprender más y a saber pues, por lo que está pasando, ¿no? Y para mí es un reto. Es una M- oportunidad. Muchísimas gracias, Laura, y esperemos poder contar contigo también para el futuro. Gracias. Gracias a vosotros.